buenas noches amigos, ¿cómo están? Aquí estamos como cada domingo en Cuarto Poder y hoy día tenemos un programa lleno de información importante para todos nosotros. Vamos a empezar con un tema que nos viene preocupando desde hace varias semanas. En realidad nos viene preocupando desde hace tiempo, pero hemos venido dedicándole varios reportajes al tema de la salud y lo precaria que es la situación de muchos hospitales de nuestro país, en particular de nuestra capital. Nos estamos concentrando en Lima, que concentra, valga la redundancia, millones de habitantes, casi 10 millones de habitantes. Así que lo que tengan o no tengan los hospitales de nuestro país es fundamental. Y una cosa que hemos descubierto que no funciona en nuestros hospitales son los tomógrafos. Esta máquina que ustedes están viendo en pantalla no es una máquina que cure, pero es indispensable para el diagnóstico. Las imágenes que se obtienen de los tomógrafos permiten ver al interior de los pacientes. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se producen accidentes que pueden ser de extrema gravedad y que requieren, por ejemplo, que se haga alguna intervención quirúrgica. Romina Caballero fue a investigar cómo estaban estos tomógrafos en las principales emergencias de nuestra ciudad. Y el resultado de su reportaje es verdaderamente preocupante. Veamos. No nos sabría, ya nos comenzamos a preocupar, su hermano, todos, ¿no? Nos comenzamos a preocupar y le pateamos la puerta, se la abrimos, pues, y lo encontramos tirado en el piso. Joder, había un infarto. Lo hemos encontrado vivo todavía, felizmente, ¿no? El sábado 29 de junio fue un día fatal para la familia de Romaña Salde. Fue el último día que Juliana vio con vida a Jorge, su hermano mayor. Es mi hermano mayor. Y él se fue y nos dejó. Y aunque intenta contener las lágrimas, los recuerdos se reavivan y parece derrumbarse. Es una mezcla de dolor e impotencia, porque cree que otra pudo haber sido la historia si tan solo el hospital a donde llevaron a su hermano hubiese tenido un tomógrafo operativo. Si él hubiera sido atendido antes, él estuviera acá con nosotros, no le hubiera pasado lo que le ha pasado, ¿entiendes o no? ¿Cuánto tiempo hemos perdido con los bomberos? ¿Cuánto tiempo hemos estado yendo de aquí, de allá, de aquí para allá? Y yo la desesperación que lo volvían a subir a la ambulancia y le decía, y no se puede hacer nada. ¿Y dónde más podemos atenderlo? ¿Y dónde hay una tomografía? ¿Dónde hay una tomografía? ¡Por Dios! Nosotros dos acá y tú ahí, ¿ya? Pase. ¿Pues? A Jorge de Romaña lo encontraron tendido en el piso, al lado de su cama, despierto pero sin poder moverse. Tenía todos los signos de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Una ambulancia de los bomberos llegó de inmediato a la casa ubicada en la calle Díez Canseco en Miraflores y enrumbaron directo al hospital de emergencias Casimiro Ulloa. Eran las 6:04 de la tarde. En el trayecto de 5 minutos, los paramédicos trataban de mantener despierto a Jorge. Sabían que el tiempo haría la diferencia entre vivir o morir. Tomografías. Y voltea el señor, el doctor dice, no, tomografías no hay. ¿Cómo que no hay? No, está malograda. Entonces yo volteo, miro a los bomberos, ¿dónde lo pueden llevar? Y ellos mismos nos dijeron, Loaiza. A las 6:17 salieron rumbo al Hospital Loaiza, ubicado en el centro de Lima. A las 6:30 de la tarde, 21 minutos después, la historia se volvía a repetir en el Hospital Loaiza. La respuesta de los médicos era la misma, que el tomógrafo estaba malogrado. Contra el tiempo y con Jorge empeorando a cada minuto, decidieron llevarlo al Instituto de Ciencias Neurológicas, conocido como el Hospital Mogrovejo, ubicado en Barrios Altos, pero fue una pérdida de tiempo. Hemos llegado a Mogrovejo y nos dijeron, no, ni lo bajen porque también está malograda la tomografía. Y nos hemos quedado, pero por favor, atiéndalo, hagan algo, por favor, mi hermano pues se muere. No, el único que los puede atender acá es el Hipólito. Y en efecto, el único hospital que tenía un tomógrafo operativo de emergencia era el Hipólito Unanue, pero para ese momento, 7:42 de la noche, ya habían transcurrido casi 2 horas y el estado de Jorge era crítico. Los médicos le informaron a la familia que ya no había nada más que hacer y solo quedaba esperar lo peor.
Jorge falleció al día siguiente con más de 80% de daño cerebral. Y para mí, Romina, yo te estoy dando esta entrevista con el dolor de mi corazón y aguantando a veces, porque a mí de repente no quiero que me vean ni llorar, ni nada en cámara. Es muy duro para nosotros, pero ¿cómo unos hospitales de emergencia no van a tener tomografías para poder... Es un sitio de emergencia, es un sitio de emergencia, como Casimiro Ulloa, que es un sitio que va mucha gente, demasiada gente que va ahí, no van a tener una tomografía, ¿cómo la van a tener malograda? Sería arriesgado determinar si un diagnóstico a tiempo, en este caso específico, iba a poder salvar la vida de Jorge. La incógnita siempre rondará por la cabeza de su familia. El tomógrafo, que es un equipamiento para hacer diagnóstico o evaluar un determinado estado de enfermedad, no es la causa de la muerte de un paciente. Un paciente que no accede a la atención a tiempo, eso es algo sí perjudicial, pero no tiene que ver necesariamente con un equipo. Lo que Juliana y su familia vivieron no es una historia aislada. A Víctor Huerta, un acúster lo atropelló a una cuadra de su casa, también en Miraflores. Cuando los bomberos llegaron al Casimiro Ulloa, tuvieron que dar media vuelta y hacer un viaje de 10,5 kilómetros en plena hora punta para llegar al hospital 2 de Mayo. Una situación que se repite, el Casimiro Ulloa no cuenta con tomografía. Vamos a tener que ser derivados a otro centro hospitalario porque el hospital no... A otro hospital, señor, porque en este hospital no hay tomógrafo y le tienen que hacer una tomografía. Se le destrozó la cara, o sea, se le hundieron toda la nariz, totalmente hundida, la frente, se le reventó la nariz, la frente y una hemorragia cerebral, que no era muy grande, felizmente, ¿no? ¿Qué tan importante era en ese momento o crucial, ¿no?, hacerle una tomografía en ese momento a tu papá? Era muy importante porque si el impacto hubiese sido mayor y hubiese producido una hemorragia severa, un hematoma, necesitaría una intervención de neurocirugía totalmente urgente para salvarle la vida. Los casos de Jorge de Romaña y Víctor Huerta no son hechos aislados. Muchos hospitales donde debería estar funcionando el servicio de diagnóstico de imágenes, los tomógrafos están inoperativos por fallas en el sistema o porque no se llegaron a instalar. Esta situación golpea a los más pobres, quienes no tienen acceso a una atención privada y su única opción es atenderse por el Seguro Integral de Salud. La verdad que no sabría decirle. En el hospital de Villa El Salvador la situación es crítica. La respuesta de esta doctora en la sala de triaje fue más que clara. El hospital de emergencias no cuenta con un tomógrafo. ¿Me la puedo hacer acá? Acá mi tomógrafo en este hospital. Bien. Al no contar con el equipo disponible, los pacientes no tienen más remedio que ir a otro hospital. El más cercano es el Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, pero como Cuarto Poder también comprobó hace 3 semanas, el hospital no tiene operativo el tomógrafo que el Ministerio de Salud adquirió hace casi un año. Ayer me agotaban con mi paciente y agarra ahí un carro y llevo a María Auxiliadora porque ahí es tomografía. Pero no hay. No hay. Los distritos de Lima Sur son los más perjudicados en esta historia de olvido y de desidia. La inoperatividad de los tomógrafos en ambos hospitales afecta a gran parte de sus más de 2 millones de habitantes. Pero acá no acaba la cosa. La cereza del pastel es que los 2 tomógrafos fueron parte de una compra de 7 tomógrafos que se hizo en septiembre del 2023, hace 10 meses, a la empresa Siemens Healthcare, por un valor de más de 27 millones de soles, pero hasta ahora no funcionan. El contrato entre el Ministerio de Salud y la empresa privada también establecía plazos para la preinstalación e instalación de los equipos, por lo que resulta extraño que a la fecha, casi 4 meses fuera del límite, aún no estén operativos.
La respuesta del ministerio sobre esta compra millonaria de la que aún no pueden beneficiarse los pacientes del CIS es que la empresa Siemens incumplió con el contrato al no llegar con los plazos establecidos y que por otro lado hubo complicaciones para la instalación de los equipos. Como usted puede comprender, esto no es una situación de que yo compro un equipo que lo voy a enchufar. Es un equipo que se tiene que colocar bastante complejo, que depende de otros equipamientos, incluso la sala, la pared incluso esté preparada para poder colocar esta infraestructura. No es algo sencillo, digamos así. El Ministerio de Salud ha cumplido y los hospitales con las condiciones que le tocaban. Está en cancha de la empresa y los documentos hablan el levantar las últimas observaciones para poner en operación los equipos. Pero el caso de los tomógrafos comprados a la empresa Siemens no es el único. En octubre del 2020, el Programa Nacional de Inversión de Salud adquirió 6 tomógrafos por más de 10 millones de soles, los cuales se repartieron en distintos hospitales como el Hipólito Unanue. Hoy, a poco menos de 4 años, está malogrado y un plástico azul lo cubre del polvo. La red se recibe porque como han restringido solamente áreas críticas, al menos hasta que solucionen bien el problema. No se está atendiendo todo, es bien complicado porque se está atendiendo ahora solamente áreas críticas e inclusive a todos los pacientes citados los están diciendo que no vengan. ¿En serio? ¿Pero este tomógrafo no es nuevo? Tiene relativamente nuevo, pero es un problema de teclado que no permite accionar bien y eso tiene que, me parece que tienen que importar, entonces eso demora. A mí me han dicho que de repente en 2 semanas ya lo traen. En el caso del tomógrafo del Hospital Hipólito Unanue, este está atendiendo con normalidad. Nosotros hemos estado ahí, ayer hemos comprobado que el tomógrafo no está operativo. Bueno, yo estuve hoy. Está, lo mismo, cubierto. He dado esas indicaciones y le prometo que así va a ser. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando? Bueno, voy a investigar al caso, voy a respetar lo que usted manifiesta y estaré comunicándole con prontitud que ese problema no esté ocurriendo. Otro de los 6 tomógrafos que se adquirió en esa compra millonaria fue a parar al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa y Miraflores. Y como ya pusimos al descubierto, está malogrado desde hace tiempo. Yo tengo mi orden que me ha dado el médico de tomografía. ¿Puedo venir acá a hacérmela? ¿Tomografía? Sí. Tomografía no hay tomografía. Ay, no, le creo. O sea, tengo que ir a... En el caso del Hospital de Emergencias ubicado en Miraflores, el ministerio asegura que pronto se hará la transferencia de 1.200.000 soles para reparar el único tomógrafo que tienen en sus instalaciones, un monto muy parecido al valor del equipo. La falta de tomógrafos y la alta demanda en los hospitales del Ministerio de Salud, que sí tienen operativos estos aparatos de diagnóstico en imágenes, se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de pacientes que abarrotan los hospitales, además de dejar la puerta abierta a mafias que trafican con citas dentro de los hospitales. ¿Y después de cuánto tiempo les están dando citas para tomografía? La gente está desde mayo, junio. ¿Mayo? Sí. ¿Y le han dado orden hace cuánto tiempo? ¿Un mes? Pero sí hay tomógrafo. Acá hay tomógrafo, resonador, ecógrafo, mamas, todo eso. Ya, porque en el hospital de allá me mandaron acá porque allá no hay. Acá sí hay. ¿Sabes cuál es el problema de acá? Sí hay. El problema es que como acá el idioma tiene todo, también vienen de todos sitios. Es el espacio, las citas, el tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, entonces depende cuándo te lo tomes. Uno de los pocos que cuenta con un tomógrafo en Lima es el Hospital 2 de Mayo. Y como comprobamos, los pacientes tienen que esperar hasta 3 meses por una cita, fuera del tiempo que aguardan para la lectura de un diagnóstico. Una circunstancia que es aprovechada por trabajadores inescrupulosos que dentro del hospital ofrecen, por lo bajo, adelantar citas a cambio de un pago. Te están programando para 2 meses, 1 mes y medio a 2 meses programado para el año. En la mitad te lo pueden hacer en 2 o 3 días. Mira, mitad te lo sacan en 2 o 3 días.
pero o sea, del costo, es decir, ese tomógrafo, por ejemplo, está afuera 200, acá está 200 y cobra 100. De los 71 tomógrafos que existen a nivel nacional en los hospitales del MINSA, 53 están en buen estado, 9 en estado regular, 1 en malas condiciones y 8 son nuevos, aunque no están operativos. Según el ministerio, en pocos días se iniciará la marcha blanca de los tomógrafos nuevos. No hay una fecha exacta, por lo que a los pacientes asegurados al CIS solo les queda esperar y confiar en que algún día, que esperemos no sea tan lejano, puedan tener un tomógrafo funcionando en su hospital de referencia. Esta noche en Cuarto Poder, las evidencias que desmienten al ministro del Interior. Toda la historia del operativo policial para detener a Vladimir Cerrón en una casa en Huancayo, de la que el gobierno asegura se fugó por negligencia del Poder Judicial. Se benefició con un indulto humanitario debido a su resquebrajada salud y ahora lo anuncian como candidato presidencial para el 2026. Todas las enfermedades de Alberto Fujimori y los riesgos durante una campaña presidencial. La alucinante historia del médico coleccionista de muertos. Resucitaba personas fallecidas para que cobren jugosos seguros y luego los volvía a registrar como muertos en RENIEC. Conozca cómo operaba la mafia que robó 28 millones de soles a las aseguradoras. Una buena salud, una buena educación y buenas condiciones de seguridad son las cosas mínimas que debería garantizarnos este gobierno. Y lo que hemos visto y lo que venimos viendo en los reportajes que nos prepara Romina Caballero es que en materia de salud estamos muy mal. Las personas más pobres, aquellas que no pueden pagar un servicio privado, están sometidas a esta angustia de no poder encontrar la atención porque los aparatos sencillamente no funcionan. Y a veces esas horas, esos minutos que transcurren buscando una emergencia, un hospital que tenga el equipo que requieren, son la diferencia entre la vida y la muerte. Esperamos sinceramente que esto que dicen, que ya va a empezar la marcha blanca, que ya se va a solucionar, no sea simplemente un decir, sino que verdaderamente se haga una diferencia en este aspecto para tantos peruanos que lo necesitan. Y ahora vamos a la pregunta Cuarto Poder del día de hoy, que tiene que ver con un reportaje también que les vamos a presentar en un momento. ¿Cree que el gobierno protege al prófugo Vladimir Cerrón para que no sea capturado por la policía? ¿Sí o no? ¿Cree que el gobierno protege al prófugo Vladimir Cerrón para que no sea capturado por la policía? Sus opciones son sí o no y, por supuesto, responda utilizando el código QR que aparece en su pantalla durante todo el programa y al final vamos a darles los resultados de lo que respondan las personas que decidan interactuar con nosotros esta noche. Y les decía que vamos a presentarles un reportaje justamente sobre este tema. Vladimir Cerrón tiene casi 300 días prófugo. Según el diario El Comercio, ha evadido por lo menos 9 intentos de capturarlo. ¿Es tan hábil que puede lograrlo solo? Esa es una pregunta sumamente interesante que ustedes van a contestar esta noche. Van a contestarnos lo que creen. Pero lo cierto es que el ministro Santibáñez, el ministro del Interior responsable de este tema, quiso culpar al Poder Judicial del último fracaso en el último intento conocido de capturar a Vladimir Cerrón. Dijo que el Poder Judicial se había demorado en dar la orden para realizar los allanamientos, las intervenciones. Pero Juana Avellaneda se puso a investigar y descubrió que lo que el ministro dijo, para variar, no es exacto. Y lo que no es exacto no es verdad. Vea el reportaje. Esta es la casa donde la inteligencia policial detectó que estaba escondido el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón hace menos de 40 días. Ubicada en las intersecciones del Jirón Huancas y de Prolongación Huánuco en Huancayo, provincia de Junín, esta vivienda de 2 pisos y de fachada sin tarrajear, en cuyo primer nivel funcionan tiendas comerciales de zapatillas, frutas y gaseosas, fue la guarida del líder de Perú Libre los días que estuvo de paso por su tierra de nacimiento.
¿Cuál es el piso? Hasta arriba, hasta arriba. Ya. Hasta aquí llegó un pelotón de agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional DIRCOCOR, comandados por el general Luis Lira, quien ingresó a las 2 de la tarde del sábado 15 de junio de 2024 para allanar el escondite, donde todo indicaba estaba el sentenciado por corrupción. Tenemos un orden judicial de Buscaron a Vladimir Roy Cerrón Rojas en la azotea, en los baños y hasta debajo de la cama. También lo buscaron en la cocina y en el comedor. Pero al único al que encontraron fue a uno de sus hombres de mayor confianza, José Eduardo Bendezú Gutarra, ex secretario de prensa de Perú Libre, prófugo de la justicia desde mayo de 2023 y no habido desde 2021. Doctor Rodrigo. No rompan nada, no está nadie. La captura se produjo en su oficina ubicada en el segundo piso en presencia de su madre de 73 años. El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de 50.000 soles por su paradero. Para la Fiscalía es miembro de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que habría negociado licencias de conducir en Junín a cambio de puestos de trabajo en el gobierno. ¿Cuál es su nombre? Ya, ahí está mi DNI. Gutarra, ¿no? Sí. ¿Esto está requisitario? Sí, pues, por una justicia. Señor, mantengan la calma, si no la policía va a proceder a esposar. Mientras Bendezú era interrogado por la policía, los agentes peinaban la casa de arriba abajo y de abajo arriba, pero sin suerte. Cerrón Rojas se había vuelto a fugar. Otra vez. Efectivamente, entre el 12 y el 13 de junio, Vladimir Cerrón habría estado en la vivienda. Nosotros hemos intervenido el 15, hemos encontrado evidencias en los aparatos de comunicación y otros medios tecnológicos de su presencia y de la comunicación fluida que tenía con José Bendezú. Si la policía tenía información de inteligencia que Cerrón estaba en esta casa escondido, ¿por qué no lo atraparon? ¿O acaso alguien lo dejó escapar? Esta semana el ministro del Interior culpó al Poder Judicial. Dijo que la orden del juez demoró 5 horas y eso permitió que Vladimir Cerrón se fugara antes que la policía pudiera allanar la vivienda. Se necesitaba la autorización judicial y el requerimiento fiscal se hizo, pero la resolución judicial demoró horas. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsenos a nosotros. Nosotros no capturamos personas. Al descubierto en Cuarto Poder, la cronología documentada de un operativo policial secreto que terminó, una vez más, en una fuga anunciada. Muchas gracias. Documentos reservados obtenidos en exclusiva por Cuarto Poder demuestran una vez más que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, miente. Usted fue el juez que se encargó de autorizar esta orden de allanamiento judicial. Si nos podría precisar a qué hora usted autorizó la orden del allanamiento judicial de esta casa en Junín. 1 de la mañana. El requerimiento ingresó a las 10:30 a 11 de la noche de la Fiscalía. 1 hora después yo le notifiqué. Este es el requerimiento fiscal firmado por Carlos Rodrigo Mera Palomino, fiscal provincial delegado de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín. Aquí se puede ver que llegó a manos del juez Wilder Camarena a las 10:25 de la noche del viernes 14 de junio de 2024. Y esta es la orden de allanamiento judicial, autorizada por el juez Wilmer Camarena a las 12:51 de la mañana del sábado 15 de junio de 2024. Es decir, el Poder Judicial se demoró 2 horas con 26 minutos, para ser exactos, en autorizar el allanamiento judicial de esta casa en Huancayo, donde se encontraba Cerrón, y no 5 horas, como aseguró el ministro del Interior ante la prensa nacional. Esas horas es tiempo vital para que una persona pueda o no eludir la acción de la justicia. A mí me ingresa la solicitud 11 por ahí y yo resuelvo en 1 hora y media. ¿En 1 hora y media? Sí, 1 hora y media, 2 horas lo resuelvo y le doy la autorización al mismo fiscal. No son 5 horas, como ha señalado el ministro. Tratándose de la envergadura de la solicitud,
Yo mismo vine y lo resolví inmediatamente. El pedido de allanamiento y captura de la Fiscalía se basó en un informe de inteligencia elaborado por la Policía Nacional que llegó al Ministerio Público el mismo viernes 14 de junio. Ese mismo día, a las 10:25, la Fiscalía realizó el requerimiento al juez y a las 12:51 de la mañana del sábado 15 de junio, el juez autorizó la medida judicial para allanar el refugio secreto de Vladimir Cerrón. Los requerimientos se han realizado de manera inmediata y se ejecutaron de manera inmediata. La pregunta es ¿por qué no lo encuentran, señor fiscal? Bueno, desconocemos por qué obedece a un trabajo de inteligencia. Realmente la fuente fidedigna o cercana a los prófugos es la policía. Entre los elementos de convicción del requerimiento fiscal destacan el acta de entrevista de la fuente humana llamada Mila, de fecha 13 de junio del 2024, quien señaló que Vladimir Cerrón y su socio Bendezú se encontraban en el inmueble de Huancayo, para ser exactos, en el segundo piso, bajo el cuidado de una persona mayor de 60 años. Hay un informe, un trabajo de inteligencia previo que llega directamente a manos del doctor Carlos Rodrigo Mera Palomino. Y el doctor, como coordinador, me comunica porque yo estoy a cargo del caso Aeródromo Huanca, ya en la ejecución. Y se tiene información relevante de que se tendría la ubicación del señor Vladimir Cerrón. ¿Cuándo ustedes envían este requerimiento fiscal al juez Camarena? El 14. El mismo 14 de junio. Efectivamente. Y fue al día siguiente que se hizo las coordinaciones con la policía y se ejecutó al día siguiente de forma inmediata. En realidad, la cronología de los requerimientos policiales, fiscales y judiciales nos demuestran que no fue así. Todo lo contrario. La demora no fue del Poder Judicial, fue de la Policía Nacional. Según la nota informativa número 2024-011-34738, el jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado dio cuenta que a las 6:30 de la mañana del día 15 de junio de 2024, con apoyo de la Dirección Policial de Aviación en el traslado, viajaron a la ciudad de Huancayo para ejecutar el operativo de allanamiento. Pero escúchelo bien. Recién allanaron la casa donde, según información de inteligencia, estaba Cerrón a las 14 horas, es decir, más de 12 horas después de obtener la orden de allanamiento judicial. Si salió 1 de la mañana, como dices tú, pero recién intervinieron a las 14 horas, dime tú, pues. 13 horas de retraso, oye, no puede ser, no puede ser. Si ustedes tenían información de inteligencia que Vladimir Cerrón estaba en esta casa, ¿por qué esperaron más de 12 horas para ir a allanar la vivienda? Es una cuestión logística, ¿no? La logística fue reforzada por la policía de Lima, el grupo Greco, y ellos tienen que trasladarse de Lima. Es decir, por falta de personal no se pudo capturar a Vladimir Cerrón y se volvió a fugar. Cumplimos el trabajo en el menor tiempo posible. ¿Y por qué tenía que intervenir la policía de Lima? ¿Por qué no la policía de Huancayo, Vircocor Huancayo, en este caso Junín, fue a acercar a Cerrón? Creo que tendría que coordinar o hacerle esas preguntas a la policía. Y eso exactamente fue lo que hicimos. Yo no doy entrevistas por este medio, señoritas. Y usted solicite, como siempre lo han hecho, por intermedio de la Comandancia General, me autorizan y yo voy donde usted esté conveniente. Pese a que solicitamos la autorización al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, y que a través de este WhatsApp nos dijera que enviamos un correo electrónico para autorizar nuestro pedido, no quisieron atendernos. De probarse que la Policía Nacional dejó escapar a Vladimir Cerrón, el responsable político es el ministro del Interior. Ministro del Interior. Hemos formado un equipo especial de altos funcionarios de la Policía Nacional del Perú, de diversas unidades que están en este momento en la búsqueda no solamente del prófugo Vladimir Cerrón, sino también de otros objetivos policiales. Nosotros esperamos pronto poder lograr esta captura. Yo sé que existe impaciencia por parte de la sociedad, es cierto, pero sepan ustedes que cuando existen este tipo de objetivos no resultan ser tampoco fáciles de capturar. Sobre su captura es un tema que tiene que ver el Ministerio del Interior y ahí se desarrollará su pronta o no sé cuándo su captura. Gracias por la pregunta.
La pregunta es ¿por qué no capturan a Vladimir Cerrón? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Quizás al gobierno no le conviene que lo capturen. ¿Quién manejaba las finanzas? Dina Boluarte. Allanamientos a casas en Lima, Junín, Callao, condominios lujosos en el balneario de Asia, pago de informantes, pero sin resultados. Si nos ponemos a pensar cuánto le está representando económicamente a la policía la conformación, el trabajo de ese equipo especial, yo calculo que esto no está costando no menos de 3 millones mensuales y resultados, por lo menos una foto. El recién estrenado ministro Santibáñez prometió cazar delincuentes en sus primeros días de gobierno, tal cual prometieron sus antecesores. Sí, juro. Sin embargo, en lo que va de su gestión no ha cazado a Cerrón y es el único ministro del Interior. En lo que va del gobierno de Dina Boluarte, que sí ha recibido un mensaje desde la clandestinidad, del fugitivo con más suerte de la nación. Usted dedíquese a dar los santos óleos a la DIVIAC y no se distraiga, ministro. Lo está haciendo bien. Ya tiene más de 2 meses como ministro, sin embargo, lanzando lo mismo. Oye, dale un plazo de 30 días, pero si a los 30 días no logra la ubicación y captura, oiga, que renuncie por, como dice el presidente del Poder Judicial, por incapaz. Esa es la realidad. Tiene la gran responsabilidad de luchar por relaciones, amor, cariño, trabajo, perseverancia para la niñez, para la juventud. Palabras fuertes las de los especialistas consultados, y es que resulta verdaderamente sospechoso que el señor Cerrón siempre tenga la forma de enterarse antes de que va a haber un operativo y siempre desaparezca un poco antes de que lleguen al lugar donde, se comprueba que estuvo. A pesar de que, como dice el ministro Santibáñez, hay un equipo especial al que se le han destinado también fondos, muchos fondos, supuestamente para garantizar esta captura. Llama la atención además porque al señor Santibáñez no le gustan mucho los equipos especiales. Fíjense cómo actuó con la DIVIAC. Y sobre eso vamos a seguir hablando, porque el ministro Santibáñez, ustedes recordarán, fue protagonista de un audio que él no acepta que sea suyo, pero un audio en el cual mandaba o pedía que controlaran al periodista de La Encerrona porque lo estaba atacando. Y luego nosotros presentamos evidencias bastante contundentes que daban a entender que el audio sí era suyo, pero aún así el señor no quiere aceptarlo. Esta noche Eduardo Quispe nos presenta una última evidencia, ya más contundente que esto, difícil. Ustedes recordarán que había un miembro de la DIVIAC que había sido amigo del ministro Santibáñez, con el cual tenía esta relación, y a él parece que le mandó este audio y luego lo culpó de que hubiera salido al aire, pero no quiso aceptar que era suyo. Coincidentemente, luego de haberlo culpado, este oficial enfrenta hoy la resurrección de un proceso por una acusación muy antigua y muy extraña, que ya iba a prescribir, pero justo 5 días después de todos estos problemas le vuelven o le inician una investigación. Y él había tenido el cuidado de guardar una captura de pantalla que no debió quedar, pero que quedó, que da a entender claramente que el ministro Santibáñez nuevamente no quiere aceptar la verdad. Veamos el reportaje. Yo confié en ti, no para que me crees así. Ese texto es la última oración de un mensaje que debió ser visto solo una vez. Yo te envié a ti un audio el 17 de mayo. Un mensaje de WhatsApp de una sola visualización que desde hoy todos pueden ver. La imagen y el texto, según el testimonio recogido, fue enviado por el abogado y actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Se lo envió el 18 de junio de este año a su ahora ex amigo, el policía Junior Izquierdo, mejor conocido en la familia policial como el ya famoso agente Culebra. Culebra y Santibáñez se conocieron hace 8 años, cuando el abogado defendió al policía en un proceso legal. El actual ministro aceptó el hecho hace 3 semanas. Pero finalmente salió satisfactorio, o sea, no se le encontró ningún tipo de responsabilidad. Cuando Culebra se convirtió en un agente de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, mejor conocida como DIVIAC, el abogado y el policía recuperaron la comunicación
y se terminó de forjar una amistad. A fines del año pasado, Santibáñez empezó a acercarse al gobierno de Dina Boluarte con videos en las redes sociales. En paralelo, Culebra era parte del equipo especial de policías que investigaba a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. A pesar de esa diferencia de intereses, nunca perdieron comunicación. Pero todo empezó a cambiar desde que allanaron la casa de Dina Boluarte. Eso ocurrió la última semana de marzo. Para esas fechas, Juan José Santibáñez había logrado su cometido: entrar al gobierno. Era jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Coincidentemente, desde el allanamiento a la casa de Boluarte, la Inspectoría de la Policía empezó a abrir procesos disciplinarios a varios de los agentes que participaron en el operativo. Esos policías eran amigos de Culebra, quien mantenía una estrecha comunicación con Santibáñez. Incluso cuando detuvieron a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, el 10 de mayo de este año, la comunicación entre Culebra y Santibáñez no se cortó. Para esa fecha, el abogado ya había subido varios escalones. Era viceministro del Interior y junto a Culebra organizó la entrega de un funcionario del Ministerio del Interior señalado como cómplice de Nicanor Boluarte. Soy yo quien le entrega a la DIVIAC el número telefónico para que luego ellos se comuniquen directamente. Sin embargo, luego de la detención de Boluarte, los procesos disciplinarios en inspectoría siguieron multiplicándose contra los amigos de Culebra en DIVIAC. Pero una luz parecía asomarse, o por lo menos eso creyeron los policías. Sí, juro. A los 6 días de la detención de Nicanor Boluarte, el abogado Santibáñez, amigo de Culebra, llegó por fin a lo más alto del Ministerio del Interior. Juramentó como ministro el 16 de mayo de este año. Al día siguiente, el 17 de mayo, el portal La Encerrona, desde muy temprano por la mañana, dedicó varios minutos para cuestionar el pasado del recién nombrado ministro. Ese mismo día, a las 8:40 de la mañana, según los chats que venimos investigando, Santibáñez envió un mensaje de voz a Culebra. Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese huevón de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Desde esa fecha, la situación de los policías que investigan al hermano de la presidenta empeoró. Se abrieron múltiples investigaciones contra ellos en la Inspectoría de la Policía. En ese contexto, casi un mes después de que el ministro haya mandado el audio, el mensaje de voz se filtró a la prensa. En ese chat del 18 de junio se ve como un periodista del portal La Encerrona le pide su versión a Santibáñez. Según los chats, el ministro reenvía ese mensaje a Culebra e irónicamente le pone: "Gracias, Culebra". Desde ese momento empezó a cuidarse. Solo envió textos cortos y mensajes de una sola visualización, esos que desaparecen luego que el destinatario los abre. Pero el destinatario era el agente Culebra, quien hizo una foto de uno de los 3 mensajes de una sola visualización, el que fue enviado a las 6:38 de la tarde del 18 de junio pasado. Yo te envié a ti un audio el 17 de mayo, pidiéndote que le digas al doctor que controle al de La Encerrona para que deje de insultar. Y ellos tienen ese audio y mañana lo van a sacar. Yo confío en ti, no para que me hagas así. El mensaje está escrito sobre una fotografía. En la imagen se distingue un espacio que se asemeja al despacho ministerial. Se ve una especie de hoja con cifras y datos que no se pueden identificar. También aparece un calendario. Y al lado de este, un hombre con terno y corbata roja que tiene delante de él una especie de laptop. Y por supuesto, el mensaje, con la última oración que sonó por los hechos que narraremos: a venganza. Yo confío en ti, no para que me así. Al día siguiente, el 19 de junio, el audio se hizo público y lo que no se sabía hasta el día de hoy es que 5 días después, el 24 de junio de este año, le notificaron a Culebra que una vieja denuncia en su contra del año 2020 estaba 4 años después empezando a investigarse en la Inspectoría de la Policía. Una acusación que puede acabar con su carrera, según su abogado Rafael Moreno. La sanción que se pretende imponer a mi patrocinado es de pasar de la situación de actividad a la situación de retiro. Lo curioso del caso es que el denunciante es un policía acusado de corrupción,
que tuvo hasta hace muy pocos meses como abogado al actual ministro Juan José Santibáñez. Donde está haciendo un operativo en varios inmuebles. En el año 2020, el agente Culebra fue parte del equipo de policías que investigó a un grupo de oficiales y suboficiales de su institución, acusados de usar el estado de emergencia en la pandemia para abrir empresas a través de familiares que luego, irregularmente, vendieron al Estado insumos y servicios para evitar el contagio de la COVID-19. Uno de esos policías investigados fue el alférez Ricardo Sáez Guzmán, quien era parte de la Unidad de Administración, Logística y Servicios de la Policía. A él se le acusó porque su esposa y hermana formaron una empresa para dar servicios de fumigación, que según la teoría fiscal no estaban justificados. Se realizaron varias órdenes de servicios que significaron un beneficio directo para la hermana y esposa del alférez Sáez. Según el abogado de Culebra, el alférez Ricardo Sáez no estaba ubicable y no se le podía entregar las citaciones para que vaya a declarar ante la justicia. Así consta en los archivos de la investigación. El señor Sáez tenía varias direcciones y no era ubicable. El abogado cuenta que el alférez Sáez conocía a un amigo de Culebra y a través de esta persona pidió una reunión con su defendido. Estos chats entre Culebra y el alférez son la constancia de esa cita que el investigado pidió. En ella, el agente Culebra le dice: "Le mando mi ubicación referencial a fin de poder notificarlo formalmente". Esa reunión se dio el 22 de julio de 2020 por la tarde en el centro de Lima. Se encontraron cerca del cruce del Jirón Cusco con Azángaro y, según el abogado de Culebra, luego de encontrarse, fueron hacia el auto de un colega de Culebra donde se reunieron. Se realizó una entrevista, no se realizó alguna diligencia con ese señor. Según el abogado, en la reunión Culebra escuchó las explicaciones del alférez Sáez y lo notificó. Sin embargo, ese mismo día por la noche, el alférez denunció que Culebra y el conductor del auto, otro efectivo de DIVIAC, lo atacaron y lo secuestraron. Según la denuncia del alférez Sáez, el 22 de julio del 2020, a las 3:05 de la tarde, el agente Culebra y su colega lo interceptaron cuando estaba sentado en una banca en el Jirón Cusco y lo llevaron caminando hacia el Jirón Lampa. Llegando a Jirón Lampa con Azángaro, se encontraba esperando un vehículo. El teniente Izquierdo me hace subir de manera prepotente. En cuestión de segundos, el carro sigue en marcha hasta llegar a Palacio de Justicia, donde estaciona el vehículo. El alférez Sáez dijo que ahí, al costado de Palacio de Justicia, lo retuvieron en el auto. Asegura en su declaración que estuvo detenido cerca de 1 hora y dijo que Culebra y su colega le pidieron que culpara a los generales por los contratos indebidos, pero para su buena suerte lo dejaron libre cerca de las 5 de la tarde. A las 4:42 de la tarde el vehículo se pone en marcha y se va con dirección a Jirón Lampa, donde, aprovechando la luz roja, salgo del vehículo y baja también el teniente Izquierdo y se sienta en el asiento que estaba yo. La denuncia llama la atención porque no se hizo en una comisaría o en la fiscalía. El alférez Sáez denunció a Culebra directamente en la inspectoría de la policía. Según el abogado de Culebra, la acción de Sáez buscó desacreditar a su defendido, quien era el policía que lo investigaba por corrupción. Lo que pasa es que los investigados que están sujetos a una investigación policial o penal siempre tratan de cuestionar a través de denuncias administrativas al personal policial. Esa investigación por corrupción contra el alférez Sáez continuó. De hecho, luego del supuesto secuestro, no se presentó a declarar ante la justicia alegando posible contagio de COVID. La ley le cayó encima cuando en diciembre del 2020 se allanaron las casas de los policías acusados, entre ellas la casa del alférez Sáez. En ese momento es donde aparece el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez. El alférez Sáez lo convierte en su abogado y, de hecho, fue su defensor hasta hace pocos meses. El ministro Santibáñez ha confirmado por WhatsApp que sí sabía de la denuncia por secuestro contra Culebra, pero que no la usó legalmente por la cercanía con el agente de DIVIAC. Yo nunca asumí ninguna posición al respecto del tema por la relación que mantenía con el señor Izquierdo, limitándose la asesoría brindada a la asesoría penal en la investigación en la que se encontraba. No conozco más del tema.
Otro dato que llama la atención es que según el abogado de Culebra, su defendido nunca fue notificado de la denuncia por secuestro. Por favor, despacio. Sin embargo, sorpresivamente, eso cambió 4 años después. El 24 de junio de este año, 5 días después de que se hiciera público en la prensa, el audio que el ministro Santibáñez le habría mandado a Culebra. La investigación preliminar ha sido realmente rápida. Ha durado menos de un mes y la Inspectoría de la Policía ha decidido el último viernes abrir una investigación contra Culebra por el supuesto secuestro. Estaban tan apurados por notificarlo que lo buscaron en la escuela de suboficiales donde sigue un curso que es necesario para ascender. El apuro tenía un motivo. El caso estaba a punto de prescribir. Como se logra ver en los documentos, la denuncia por secuestro iba a prescribir el 23 de julio del 2024, es decir, en 2 días. El ministro Santibáñez nos ha dicho que él no sabe nada de la denuncia por secuestro y con respecto a Culebra asegura que lo denunciará a él y a los policías y fiscales que investigan al hermano de la presidenta. No voy a hacer ninguna referencia debido a que a través de mis abogados he interpuesto una demanda de amparo constitucional contra Junior Izquierdo y el equipo EFICOP por prueba ilícita, la misma que ya ha sido admitida por el Poder Judicial. El ministro se refiere al famoso audio, pero desde ahora tendrá que hacer lo mismo con el mensaje de una sola visualización que hoy presentamos y que gracias a su ex amigo, el agente Culebra, es ahora un mensaje perpetuo. Entendemos muy bien qué busca el ministro con esto de presentar un amparo contra el audio por ser prueba ilícita. Esos son términos además que tienen que ver con procesos judiciales. Aquí les estamos presentando una foto y esa foto es una evidencia que ustedes pueden juzgar. La evidencia está allí, no hay ningún proceso hasta ahora y la idea es saber la verdad y la idea es tener un ministro que no nos oculte la verdad y que sea tan eficiente buscando delincuentes como parece serlo cuando se trata de que la Inspectoría de la Policía le abra procesos a la gente de la DIVIAC. Este es el mensaje. El 18 de junio del 2024 agradeceré que puedan ayudarnos con las respuestas o un pronunciamiento durante lo que resta del día y la noche. Cualquier consulta no duden en contactarme. Este mensaje es de la encerrona y el ministro lo copia y lo reenvía a Junior Izquierdo, alias Culebra. Este mensaje obviamente lo ha recibido el ministro, pero se lo reenvía y le dice gracias como una forma de ironía, como diciendo gracias. Pues no, gracias, ya sé que fuiste tú. Usa un lenguaje coprolálico que no vamos a repetir, pero y esto es lo que responde el señor Junior Izquierdo. No puedo entender, estoy en un examen, luego lo veo. ¿Por qué me agradeces? No entiendo, lo veo luego. Estoy terminando, dame un toque. Y luego el ministro manda este mensaje que desaparece. Ese signo significa que solo se puede ver una vez. En el momento en que se abre, uno lo ve rápidamente y el mensaje desaparece. Pero en ese momento en que uno lo ve, si uno está listo, y si es un oficial de la DIVIAC, nos imaginamos que siempre está listo, le puede tomar una foto y esta es la foto. Y fíjense, dice exactamente 6:38. Es la misma hora. El chat corresponde al abogado Juan José Santibáñez, justo ahora. Y aquí está, yo te envié un audio a ti el 17 de mayo pidiéndote que le digas al doctor que controle al de la encerrona. Ese audio que dice que no mandó, ¿no? Para que deje de insultar y ellos tienen ese audio y mañana lo van a sacar. Yo confié en ti, no para que me perjudiques de esa manera. Traducción. Ahí está. Y Junior Izquierdo, alias Culebra, le responde a esto y le dice que no entiende nada. No sabemos si entiende o no, pero bueno, ahí en realidad dice ahora sí, no, ahora sí es cuando lo abre, pero después le dice ya, ahora sí. Ese ahora sí podría ser ahora sí ya lo vi o ahora sí ya te entendí y entendí a qué te refieres,
Pero bueno, lo que sucedió después es lo que les ha contado Eduardo Quispe, que le abrieron esta investigación por esta extraña acusación que tenía de hace 4 años, de la cual él ni siquiera tenía idea, que además tenía que ver con un investigado y que había sido defendido justamente por el ministro Santibáñez, que parece que ha defendido a mucha gente en su vida. Y con eso dejamos el tema del ministro Santibáñez y nos vamos al tema Fujimori. El día de hoy la noticia mundial ha sido que Joe Biden se retira de la carrera presidencial de Estados Unidos por el tema de su edad y su salud, que evidentemente hacen que no sea el candidato ideal para enfrentar a Donald Trump. Esto, por supuesto, ha causado muchísimas reacciones en el mundo, pero sobre todo felicitaciones de muchas personas que han enaltecido este gesto que califican como poner el interés de Estados Unidos por encima de su propia ambición personal. Esto sucede en el mundo. En el Perú, desde hace una semana, estamos viendo que se nos ha dicho que el expresidente Alberto Fujimori quiere ser candidato a la presidencia. A pesar de que si llegara a hacerlo, tendría 88 años al asumir este mandato, él considera que quiere seguir sirviendo a la nación. Y no vamos a hablar, porque ya hablamos bastante, de los temas legales que hacen que esto no sea viable. Lo que Carla Ramírez desarrolla en el siguiente reportaje es el tema de la salud. Recordemos que Alberto Fujimori fue indultado porque su salud estaba en muy mal estado. Él decía que lo iban a matar si seguía preso. Y la idea del indulto humanitario es permitirle a la persona pasar los últimos días, meses, años tranquilo. Pero parece que esto no es lo que quiere el señor Fujimori. El reportaje es de Carla Ramírez. El ingeniero Alberto Fujimori, que se encuentra en el balcón del Hotel Crillon, acompañado de su plancha presidencial. Alberto Fujimori, el pacificador para unos o el genocida para otros, tenía 51 años y una salud vigorosa cuando en junio de 1990 se convirtió por primera vez en presidente del Perú. 34 años después, con un nuevo tumor cancerígeno en la lengua, una rotura de cadera y 7 enfermedades crónicas, el condenado e indultado ha decidido que quiere ser presidente otra vez. Si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, podré entenderte y apoyarte. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. En este reportaje no pretendemos hablar de los inagotables argumentos legales a favor o en contra del anuncio electoral de Fuerza Popular. En este reportaje haremos una radiografía sobre la historia clínica de Alberto Fujimori y los riesgos que podrían generarle sostener una campaña presidencial. ¿Puede enfrentar físicamente una campaña electoral? Ni físicamente ni mentalmente. Desde el punto de vista geriátrico recomendaríamos eso. ¿El estrés influye en un adulto mayor que está siendo tratado por cáncer? Absolutamente. El sistema inmunológico está demostrado que se ve afectado por el estrés. Pocos días antes. Hoy sabemos que el primer gran mal de Alberto Fujimori, un persistente tumor maligno en la lengua, lo persigue desde 1997, cuando era presidente. Aquel tumor fue operado y dominado por los mejores médicos de aquel Fujimori presidente. Para el 2007, un extraditado Alberto Fujimori volvió al país y con apenas un año preso, el 2008, el cáncer en la lengua volvió a atacar. Cuando hablamos de un cáncer de lengua, epidermoide, infiltrante, estamos hablando de un cáncer de esa capa que recubre la lengua, que esas células que recubren la lengua se han transformado y ahora están infiltrando, creciendo sin control. Cuidado la mano, cuidado con la mano. Alberto Fujimori resistía en el penal Barbadillo hasta que su hijo Kenji, ya como congresista en 2016, peleaba y negociaba sobre y bajo la mesa el indulto presidencial de Kuczynski. Alberto Fujimori hacía lo suyo con cartas que hablaban de morir. Decía, la UCI fue una antesala ante la recuperación, la discapacidad o la defunción. El indulto se logró aquel 2017 en vísperas de Navidad.
he seguido con preocupación el deterioro gradual en el estado de salud de Alberto Fujimori. Quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. Ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición a las 18 horas del 24 de diciembre del 2017. Bueno. La salud de Alberto Fujimori fue el argumento central del indulto. Fueron 12 los médicos que evaluaron al condenado por homicidio y secuestro agravado. El informe médico describía a un Alberto Fujimori prácticamente colapsado. Decía el informe: cáncer de lengua oral y displasia recurrente de lengua oral operados, trastorno depresivo recurrente, hipertensión arterial controlada, insuficiencia venosa periférica, gastritis crónica, lumbalgia crónica, quiste pancreático, hernia núcleo pulposo, espondiloartrosis lumbar. En suma, adulto mayor. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Las fotos del abuelo con las nietas y la de los hermanos por fin reconciliados fueron dinamita para la calle. Kuczynski renunció al cargo herido políticamente y Fujimori, con un mal en el pulmón, parecía convencido de haberse jubilado. ¿Va a volver a la política entonces? No, repito, yo ya me he jubilado de la política. ¿Ya no va a volver a la política? Estoy jubilado. Cuando pocos meses después del indulto el Poder Judicial daba por anulada la gracia presidencial, Fujimori decayó. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es de público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Alberto Fujimori retornó al penal en enero del 2019, luego de 3 meses de internamiento. Ha registrado más de 70 salidas desde el penal Barbadillo hacia distintas clínicas, alegando siempre ante los jueces razones de vida o muerte. Tengo 85 años y desde la anulación del indulto dado en el año 2017, al final del año, he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud. Las enfermedades explicadas por el señor expresidente se intensifican con el tiempo. ¿Estamos esperando acaso que el señor muera en prisión? En diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional restableció el indulto y libertad a Alberto Fujimori, cuyas imágenes a todos impactaron por su cada vez más evidente avanzada edad. Un balón de oxígeno y cánula nasal como extensión de su cuerpo lo hacían verse vulnerable. Su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo. Este verano vimos a Fujimori aún delicado de salud. Presidente, buenas tardes. Estoy bien alejado de la política ahora. Yo estoy más concentrado en mi salud. Estas son plantas de bugambilla. Fujimori realmente parecía disfrutar del otoño de la vida hasta que en mayo pasado le detectaron un nuevo tumor cancerígeno en la lengua. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. El tratamiento incluye radioterapias, según sabemos, y la pelea es conservar la lengua. Cuando tú haces una cirugía, tal vez de la punta del dedo,
pues retiras el dedo. Y entre comillas, no hay mayor tipo de dificultad. Pero en el caso de la lengua, lo que menos uno quiere es retirar la mitad de la lengua o retirar toda la lengua. Entonces tú intentas conservar la mayor cantidad de tejido. Un mes después, como si los males cayeran en cadena, Keiko Fujimori anunció que su padre tuvo una caída en su habitación con exámenes que presentan una fractura en la cadera. Las caídas se consideran un gigante de la geriatría en cuanto a la importancia de su prevalencia y de sus consecuencias. Cuando un paciente adulto mayor se cae y se fractura la cadera, la tercera parte de ellos en el primer año puede fallecer. Un mes después, y pese al contexto, Keiko Fujimori, sin la presencia de otros hermanos, anunció la afiliación de su padre a Fuerza Popular y, lo que es aún mayor, la cuarta candidatura presidencial de Alberto. Dijo: mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. Según los médicos consultados, Alberto Fujimori padece de males crónicos que implican tratamiento permanente en la lengua, el corazón, la columna vertebral, los huesos y la cadera, con prótesis incluida. Es lo que se llama en geriatría un paciente frágil y complejo. Sostener los viajes de una campaña para una persona, más allá de que se apellide Fujimori, ¿es recomendable? Claro, el término clave, como le dije, es la fragilidad. El expresidente Fujimori es un paciente frágil. Entonces, si ya sin tener este tipo de estrés que usted me está diciendo, que serían factores estresantes, ya tiene estas consecuencias, ya se cayó, o sea, ya tiene una fractura, ya ha sido operado, está en convalecencia de la cirugía, eso ha disminuido más aún sus capacidades, que ya las tenía disminuidas. Entonces, desde el punto de vista médico geriátrico, no le convendría, no sería favorable para su estado de salud someterse a esta situación de estrés. Pero acá hay una realidad incontrastable. Alberto Fujimori está en el corazón del pueblo. Pero más que hablar del corazón del pueblo, nos preocupa, o me preocupa para este reportaje, su propio corazón, su estado de salud. Las enfermedades que están en el indulto son enfermedades crónicas, ¿verdad? Está en tratamiento, tiene sus tratamientos y lógicamente tiene control de todas estas patologías, ¿no? Tú debes hacer actividades que te generen satisfacción, alegría. Por el contrario, tratar de evitar el estrés. El tema emocional definitivamente es un factor importante para un tratamiento de cáncer. Vital, llega a ser vital. Claro que sí. Tengamos la suficiente apertura y aceptemos una candidatura que le va a traer bien al Perú y que Dios quiera que tenga muchísima salud, porque el Perú necesita un Alberto Fujimori. ¿Pero le va a hacer bien a Alberto Fujimori físicamente? Con un Alberto Fujimori sano, pleno, por supuesto que sí. Pero no está sano. Está en tratamiento. Está en un tratamiento que está evolucionando de manera satisfactoria, ¿no? Pero le ha sobrevenido nuevamente el cáncer a la lengua. Está en tratamiento también. 4 de los 5 peruanos que fueron indultados el 2017 con Alberto Fujimori han muerto. Y a Fujimori lo quieren revivir políticamente y eventualmente convertirlo en el presidente más longevo de la historia del país. Como bien dijo alguna vez una periodista aquí, la historia ha demostrado que subestimar a los Fujimori es un error. Que entre mi papá y yo. Como les decíamos, esto va más allá de los temas legales. Esta
persona, por más experiencia que haya tenido, por más que lo quiera mucha gente, realmente la persona que está en las condiciones adecuadas para manejar un país tan complicado como el nuestro? En contraste, les decía que Joe Biden ha renunciado a la candidatura el día de hoy y esto ha sido noticia mundial. Él dio a conocer una carta, dice que después ya se dirigirá en un mensaje a la nación y lo que dice básicamente es que, que a él obviamente le hubiera gustado seguir, pero que se retira. Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me centre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Palabras de Joe Biden, de 81 años, que también muestra una salud deteriorada y que se ha dado cuenta que es mejor dar un paso al costado, poniendo por delante los intereses de su país. Vamos a ver a quién eligen los demócratas para ir en la carrera presidencial. Eso se va a conocer seguramente en los próximos días o semanas. Y con eso dejamos este tema y nos vamos a un tema positivo. Empieza con algo duro, algo definitivamente negativo. Al principio del gobierno de Dina Boluarte, ustedes recordarán, hubo manifestaciones y enfrentamientos en muchos lugares de nuestro país. En el sur del país, en Puno, estos enfrentamientos terminaron en muertes de muchas personas, tanto de civiles como de miembros de las Fuerzas Armadas. Recordarán unos jóvenes que murieron ahogados cruzando un río. Y bueno, esto por supuesto ha puesto muy tensa la relación entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. En un intento de reconstruir o reparar esta relación, las Fuerzas Armadas están realizando operativos de asistencia médica en distintos lugares de nuestro país y empezaron justamente en Puno. Llegaron hasta esta región, a un lugar muy apartado, hasta la zona de Ilave, llevando médicos de distintas especialidades. Y no solo médicos de distintas especialidades a los que no tienen acceso normalmente, sino médicos que podían dirigirse a ellos a través de intérpretes en su propio idioma. Esto es una campaña que merece la pena conocerse y el reportaje lo ha hecho José Miguel Hidalgo. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, todo es más complicado. Para las personas de Yunguyo, en Puno, es bellísimo vivir al lado del Titicaca y en plena línea de frontera con Bolivia. Pero también sienten que están alejados de toda atención médica especializada. Por primera vez, un batallón inmenso cruzó la montaña puneña y con casi 60 soldados, quienes en sus manos llevaban como armas estetoscopios y tensiómetros, atendieron durante una semana a toda esta población. Equipos que nunca habían visto, esta vez estaban en Yunguyo. El termómetro marca 4 grados centígrados, pero aquí están acostumbrados a las bajas temperaturas. Por unos momentos dejan sus chacras y negocios para encontrarse en la plaza de armas con los médicos que por primera vez llegan a su pueblo. Me toma presión, talla, tapas en hospitales. ¿Ya? Buenos días. Acá ahorita no necesito médico naka por en eso en el radio toque toque naka por toque algo chacat pero naka colot suite hace no me da para ampararos números no camsara. Aquí todos hablan aymara. Es el idioma principal. Muchos de ellos dibujaron pequeñas sonrisas en sus rostros cuando se dieron cuenta que casi todos los enfermeros y médicos hablaban aymara. Brígida Llanos. Y chaja caujamaranitas amtastati. Ya. Ya. Sombrero de inapsota. Acanja tomap jama peso Italia oka. Achaja akachakar pastanma balanza. Axto contata. Ayukam rectito.
Levanta la cabeza, eso, mueve. Kuchuro kai hit katay, kuchuro kai hit katay. Ahí, kuchuro kai. Amparita o carcatazo. 1:43. Brígida dice que ya no escucha de un oído. Nunca se ha revisado con un médico especialista. Desde hace una semana no soporta el dolor. Te voy a mandar al otorrinolaringólogo, ¿ya? Para que te vea el problemita del oído y que te ayude, ¿ya, mamita? Mientras Brígida espera su turno en otorrinolaringología, nos presenta a su esposo, don Teófilo. Él también está esperando un turno, pero en oftalmología. Y que los doctores también puedan hablar aymara, ¿no? Porque es más fácil para usted. Ah, sí. ¿Usted habla aymara? Aymara hablo, sí. ¿Usted también habla aymara? Aymara hablo, poco nomás, a castellano no entiendo tampoco. Poco español, más aymara. Sí. Para ellos esto significa mucho. Don Teófilo nos cuenta que a veces no les importa que los vean, sino que los entiendan. Mover una logística tremenda, ¿no? Son 50 profesionales que traemos el tren Salvador que viene por tierra con 2 días de viaje. El día de ayer justo tuvimos una emergencia y salvamos la vida de 2 personas, ¿no? De una gestante y de su hijo. Hicimos la evacuación hacia Puno y con la alegría de que están bien, ¿no? Y eso la verdad que no tiene precio, ¿no? Todo es gratuito. Todo es gratis. Son medicamentos. Bueno, aquí tenemos antialérgicos, los antibióticos, medicamentos gastrointestinales, antiinflamatorios, así como acá también tenemos vitaminas. Son médicos de la Marina, de la Fuerza Aérea, el Ejército, Policía Nacional, del MINSA y eSalud. Son también los estudiantes de enfermería quienes gracias a ellos lograron traducir cada consulta médica. Son los soldados, los transportistas, los cargadores. Son todos. Estos son pedazos. Aquí mismo, hace un año, en Yunguyo, Ilave, Juli y Desaguadero fueron los principales enfrentamientos entre la población y miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Hemos tenido un conflicto social y en ese sentido tenemos acá cerquita lo que es la comisaría, está SENASA, está la Policía Nacional, Migraciones, ahí prácticamente la Policía Nacional y las aduanas lo han quemado, pues los huelguistas. Hoy se vive diferente, menos tensión y menos violencia. Desde esos enfrentamientos, este es el acercamiento más grande que ha tenido la población con las Fuerzas Armadas. Es como un apostolado, ¿no? Entonces, para nosotros es gratificante poder llegar a estos lugares más necesitados y traer nuestra experiencia y todo lo que podamos brindarles lo damos, con mucho gusto. Una campaña médico-militar que esta vez permitió salvarle la vida a muchos pacientes y cerca de 10.500 pobladores de Yunguyo lograron atenderse. Una historia que también se repitió en Huancané. Puno aún mantiene altos índices de pobreza y falta de atención médica. Depende de estas gigantescas campañas para que la brecha de atención médica disminuya. Lamentablemente, el único hospital que tienen es solo un cascarón. Casi nada sirve y lo que funciona necesita especialistas médicos para que lo utilicen. Nos falta pues los temas geriatría, cardiología, todos los especialistas. Neurología. Traumatología permanente, por ejemplo. Quisiéramos tener, pues tenemos un traumatólogo ya de residentado que sale al año. Otorrinolaringólogo. No tenemos. Para hacer rayos X, además de lo que ya tiene. Tenemos equipo de rayos X, pero nos falta un radiólogo, ¿no? Nosotros como alcalde estamos sumamente preocupados y en ese sentido hemos exigido también a las autoridades nacionales para que de una vez pueda ser intervenido este hospital de Yunguyo. El sol, el frío y la altura se encargan de dañar más rápido lo poco que tienen. Y si un médico tiene la suerte de encontrar un espacio para atender, se debe conformar
con un cuarto de 2x2. Yunguyo, siendo una provincia, no tiene espacio en su hospital. Sí, no tenemos espacio. Esos son los ambientes con los que contamos. Es que a veces también afuera colapsa y ya no tenemos dónde atender. En el pasillo tenemos que controlarlo, vea usted. A los niños tenemos que pesarlo acá, a la balanza, tallarlo acá. Ahí está, la balanza. En el pasillo tenemos, este es pasillo. Tienen 2 salas de operaciones y un quirófano, pero como dice una conocida canción, aquí la sala está ocupada. Ahora lo utilizan como almacén de balones y camillas. Tienen rayos X, pero no tiene quien tome las placas. Todo está aquí amontonado. Lo que pasa es que no tenemos dónde poner los equipos que nos dan para... Están de baja. Y están de baja también. Y ya no sabemos dónde colocarlo, ya lo ponemos, lo almacenamos de esta forma. Lo almacenan entrando a la sala de operaciones. Sí. Que no es lo adecuado. Que no es lo adecuado, sí. Y acá verá usted también lo que es el quirófano, la sala 3, es una sala pequeña de procedimientos menores. De igual manera está pues, acondicionado, ¿no?, para la atención de pacientes, pero que no es lo adecuado, ¿no? No tenemos, por ejemplo, camilla quirúrgica, ¿no? Estamos acondicionando una camilla que no es lo adecuado. Como usted verá, mire, la camilla pues con óxidos de años. No tenemos endoscopio, no tenemos colonoscopio, tenemos el especialista, pero no tenemos el equipamiento. Han esperado mucho tiempo. Las heridas por los muertos y heridos en las protestas del año pasado todavía están abiertas. La desconfianza existe, pero la población parece estar dispuesta a darle una oportunidad más a las autoridades para que puedan volver a trabajar juntas e intentar que más personas vivan mejor. Felicitamos esta iniciativa que es buena para atenuar la urgencia y lo que falta, pero insistimos, lo que necesitan los peruanos es salud de buena calidad y permanente que llegue a todos los rincones del Perú. Cuando regresemos, algo que parece milagroso, pero que en realidad no es tan bueno. Un médico que lograba resucitar muertos. En estos nichos del cementerio San Martín de Porres, hace 20 años, Mike's Hard Lemonade llevando 4 six. Nada más, por supuesto. Claro. Alto Mayo. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Les recordamos rápidamente la pregunta Cuarto Poder del día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿cree que el gobierno protege al prófugo Vladimir Cerrón para que no sea capturado por la policía? Conteste sí o no utilizando el código QR que aparece en su pantalla y compartimos las respuestas al final del programa. Y ahora sí, les contamos esta historia que, bueno, nunca dejan de sorprendernos las formas que encuentran las personas de estafar, de engañar, de cometer fraudes. Una mafia, una organización criminal, decidió hacer dinero con los muertos. Descubrió que habían personas que morían y cuyas muertes no se registraban a tiempo. Entonces, lo que ellos hacían era resucitarlos, entre los papeles nada más, por supuesto, contratar un seguro para ellos, luego volverlos a matar, en papeles, por supuesto, y cobrar el monto del seguro. Y se han robado millones. El médico que los ayudó forma parte del reportaje de José Miguel Hidalgo. En estos nichos del cementerio San Martín de Porres en Tambopata, Madre de Dios, se esconden historias de terror. Aunque suena a un pasaje bíblico del Nuevo Testamento, estos criminales lograron, sin mucha fe, que un médico hiciera milagros y con solo una firma resucite legalmente a personas que murieron durante los años 2017 y 2018, para luego volver a matarlos después de inscribirlas en un seguro previsional y cobrar casi 30 millones de soles a las empresas aseguradoras. Tomaban la identidad de ese señor fallecido hace muchos años y durante la pandemia contrataban un seguro. Luego de contratar el seguro a nombre de ese fallecido que para ellos estaba vivo, le creaban un hijo o 2 hijos
y una madre de los hijos. Y luego mataban al fallecido para que esos hijos y esa madre cobraran ilegalmente un seguro. En el pabellón 1 de la cuadra Juan Pablo II descansan los restos de Julio Daza García, un hombre cusqueño quien falleció, según dice el nicho, el 6 de febrero de 2019. Según la necropsia que le hicieron en Madre de Dios, don Julio falleció por un cáncer al pulmón a inicios de 2019. El médico legista que firma el documento es el doctor Edgar Eduardo Poma Condori. No se olvide de ese nombre. Estos certificados han sido firmados exclusivamente por un médico que además trabaja en el Instituto de Medicina Legal. Entonces estamos hablando de un acto de corrupción muy grande. A unos metros de ese pabellón, en la fila 17, descansan los restos de Lino Guamaní Hilares, un apurimeño de 53 años, quien según este certificado de necropsia, falleció electrocutado el 12 de diciembre de 2018 en Madre de Dios. El certificado lo firma la misma persona, Edgar Eduardo Poma Condori. Se les hizo la necropsia de ley, pero nadie inscribió la defunción de estas personas. Y claro, ellos revisando la base de datos que tienen en el Instituto de Medicina Legal, también comienzan a ver si estas personas que ellos tienen están inscritas o no como fallecidas en el RENIEC. Don Julio, don Lino y casi 30 personas más que murieron en Madre de Dios durante esas fechas tenían un detalle que se repetía constantemente. La Asociación Peruana de Seguros, conformada por 15 empresas aseguradoras, descubrió que los muertos certificados por este doctor Poma Condori fueron resucitados para meterlos a un seguro previsional y luego el mismo doctor Poma volvía a certificar las muertes para que cada uno de los beneficiados cobrara miles de soles. Y además, trabajaba en el Instituto de Medicina Legal, con lo cual tenía acceso a la base de datos de todas aquellas personas fallecidas y que habían pasado los procesos de necropsia. Es decir, que podía validar la identidad de ellos. Los peritos de procesamiento de identificación de RENIEC verificaron cada documento y descubrieron detalles importantes para la investigación. Este certificado se observa el cruce de trazos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay dos tipos de surco y el brillo propio de lo que es la tinta que se utiliza en un instrumento escritor tipo lapicero. Por ejemplo, este es el certificado de necropsia de don Lino Guamaní Hilares, quien falleció electrocutado el 12 de diciembre de 2018. El documento lo firma, otra vez, el médico Edgar Poma Condori. Sin embargo, ese mismo médico certifica la muerte de la misma persona, pero esta vez con fecha 30 de septiembre de 2020. Según el nuevo certificado, don Lino muere por neumonía por COVID-19 y sus beneficiados cobraron mucho dinero del seguro previsional. Esto es una firma auténtica, está hecha sobre el papel. Veamos otro caso. Según el certificado de necropsia, Ronald Anco Gallegos falleció el 6 de noviembre de 2013 por un impacto de arma de fuego en Madre de Dios. Pero esta vez el médico Edgar Poma Condori es quien lo resucita y vuelve a matarlo el 20 de febrero de 2023 por neumonía por COVID-19. Allí está, esa es su firma verificada por los mismos peritos de RENIEC. En este caso hemos establecido sí que corresponde la impresión dactilar a una misma persona de manera fehaciente e indubitable. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros ha confirmado que en total son 31 los casos donde este médico estaría involucrado en resucitar y volver a certificar las muertes de personas que se vieron beneficiadas con seguros previsionales. Se calcula que en total esta organización criminal ha cobrado 28.2 millones de soles. Las actas falsas de defunción que nos ha dado ese médico ya han sido dadas de baja en el RENIEC después de toda una investigación certera. El Instituto de Medicina Legal es quien nos ha certificado con documentos de fecha cierta que esos señores habían fallecido entre el 2012 o 2013 u otros años. Así que las actas que este señor, este médico,
indebidamente ha emitido muchos años después, no tienen un valor y por eso ha sido denunciado. RENIEC lo confirma. Este médico emitió certificados de muerte a personas que ya habían fallecido. Con todas esas pruebas, es probable que el médico Edgar Poma Condori siga trabajando en el Instituto de Medicina Legal. Teníamos un dato. Nos aseguraron que increíblemente este médico seguía laborando como médico legista para el Ministerio Público. Ya no estaba en la selva de Madre de Dios, ahora lo hacía en un distrito al sur del país. Maestro, buenas, ¿sabe dónde queda Medicina Legal? Por aquí tiene que subir. Por arriba. Sí, da la entradita. Gracias. Cuarto Poder llegó hasta Locumba, en la región Tacna, para verificar si el médico legista, pese a todas estas pruebas, seguía certificando muertes. Me dijeron que era el médico legista Poma Condori quien había ido y queríamos averiguar si había algunos datos porque estábamos siguiendo ese reportaje. Y pese a que primero nos negaron su presencia, allí estaba, en la oficina de medicina legal de Locumba. Doctor, ¿cómo está? Gusto, José Miguel Hidalgo. ¿Cómo está, periodista del programa Cuarto Poder? Porque él muere electrocutado en el 2018 y según usted vuelve a morir esta persona el 2020, el 9 de octubre. Por eso, déjeme corroborar, por eso le digo. Mire este, Ronald Anco Gallegos. Según usted, esta persona, usted certifica la muerte y muere por neumonía por COVID el 2023, febrero de 2023. Y mire, acá está el certificado de necropsia por el mismo Ministerio Público y muere de traumatismo craneano encefálico. Pero en ese momento yo estoy trabajando en el MINSA, pues. No, pero muere en 2013. Está bien, pero eso ya es información de allá, tendría que cruzar. O sea, ¿por qué me echa? No, digo, pero es que acá hay dos opciones. Usted miente o inventaron un certificado de necropsia del 2013, 10 años antes que esta persona ya estaba enterrada. No sé, la verdad, por eso le digo. Porque a mí el MINSA también me ordena. O sea, me ordena o llega a mí también para poder certificar. ¿Sabe qué pasa? Que todas estas personas, todas, luego cobraron un seguro médico. Y todas, coincidentemente, tienen la firma y el certificado de función con usted. ¿Coincidencia? Sí, no, sino que quizás muy popular. Allá claramente somos muy pocos. Está sorprendido. Teníamos todos los documentos que demuestran que una persona murió, pero en las fechas diferentes y en todos los casos aparecía su firma. ¿Y usted nunca ha hecho nada ilegal, doctor? No creo. ¿No creo? ¿Está seguro? Sí, pues no creo. ¿No ha inventado usted la muerte de todos estos cuatro? Porque le digo Julio Daza García, quien según usted muere por neumonía el 2020, pero está enterrado por un disparo en la cabeza el 2017. No. ¿Por qué yo le digo? Porque yo en ejercicio de mi profesión, pues cuando yo trabajo en el MINSA también, he firmado bastantes documentos. Su trabajo como médico legista involucra certificar muertes en diferentes casos que investiga el Ministerio Público. Sus peritajes son clave para lo que concluye la Fiscalía. Sin embargo, descubrimos que ni siquiera el médico Poma Condori está habilitado como médico. Doctor, ¿usted está habilitado en el colegio médico? Claro. Porque justo hemos verificado ahorita con su código y sale no habilitado. A ver, eso se ayuda. Sí. Mire, número de colegiatura 0 48 698. Buscar Edgar Poma Condori. Ya. No hábil. Consejo Regional Madre de Dios. La habilidad yo la tengo cada 2-3 meses. Entonces puede ser que estos días no esté hábil, ¿no? O sea, por decir, cada 3 meses, 2-3 meses se actualiza. O sea, nosotros por no pagar... Este que dice no hábil, ¿y si está hábil? No entendí. No, sino que puede ser. La última vez que yo me puse al día fue en Navidad. Para ejercer la medicina en el Perú, los médicos deben estar colegiados y habilitados. Y pese a todo, Poma sigue firmando documentos a nombre de Medicina Legal. Hoy, fecha 16 de julio del 2024, ¿usted está habilitado? Puede ser que no, puede ser que no. Pero la última vez que pagué fue cuando me pasé a esta DML, que es en junio. ¿Y qué cargo tiene acá ahorita? Médico legista.
Poma Condori está a punto de tomar la jefatura de la Unidad de Medicina Legal de la provincia Jorge Basadre en Tacna. Ya la Procuraduría de RENIEC lo ha denunciado por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica. ¿Hay forma que este señor Poma diga que la firma en esos certificados no es su firma, por ejemplo? No hay forma. En los casos que nos ha presentado APC, la Asociación Peruana de Seguros, encontramos que lo ha emitido a través del sistema informático de defunciones, el SINADEF. A mí me echan el pato si está vivo el otro, por eso le digo. Entonces ha reclamado todo, entonces, ¿quién ha sido el culpable? El mismo fiscal, ¿no? Que ordena, ¿no?, la necropsia, todo, y se le emite y se le ha matado a un vivo. ¿Y usted ha matado vivos? O sea, prácticamente sin querer, ¿no? Sin querer. Sin querer. Gracias a estos documentos firmados por Poma, una mafia ha logrado cobrar millones de soles a las empresas aseguradoras. Crean falsos beneficiados, se aprovechan de las personas que murieron y no inscribieron los certificados de defunción correctamente ante RENIEC. ¿No se han querido pasar de vivos con usted, entonces? Pues no, sí, varias veces, como le digo. Sí me han sorprendido varias veces. Me han sorprendido con el caso del hermano, de Guaypetum, sí me han sorprendido con 2 casos en Tambopata. ¿Qué más he tenido? ¿Cuántas denuncias recuerda que usted tiene por falsedad ideológica? No sé, 3 a la mente. Todas las actas de defunción certificadas por este médico han sido dadas de baja. Sin embargo, las autoridades creen que la organización criminal tendría otros aliados en diferentes institutos de medicina legal del país. Médicos legistas que tienen acceso a la base de datos del Sistema Nacional de Defunciones SINADEF, donde pueden certificar qué personas no fueron inscritas como fallecidas ante RENIEC. Gracias a estas organizaciones criminales, ni los muertos están seguros. Dice que fue sin querer, que no recuerda haber hecho nada malo, pero está metido en un problema muy serio. Y lo que es increíble es cómo estas organizaciones criminales van ideando formas y formas de aprovecharse de los demás y sacar millones, como ven ustedes, millones de soles. Ahora, hay otros casos en los que no hay millones en juego, pero para una persona miles de soles en juego pueden ser dramáticos. Cuando regresemos de la pausa, vamos a contarles la historia de una mujer que en medio de la noche se vio estafada por esta gente que utiliza los bancos y resulta que había pedido un préstamo que ella nunca había pedido y que se encontraba endeudada sin saber cómo. Todo lo que hizo después de la pausa. Este domingo, 10 de la... Supuestamente firmas y... Pero le costó mucho tomar una trabajadora ejemplar. La siguiente es la historia de una mujer que sufrió una tremenda angustia porque de la noche a la mañana le robaron, pero le robaron literalmente mientras dormía y del banco donde ella había trabajado además muchos años en su vida. Ya había dejado de trabajar, pero tenía ahí sus cuentas. Y un día se despertó y encontró que sus cuentas estaban bloqueadas, que alguien había tomado un préstamo en su nombre en la madrugada y por supuesto ya había transferido el dinero. Por suerte, ella, con conocimiento de los temas bancarios, supo exactamente lo que tenía que hacer, pero no todos lo sabemos, así que mejor mire con atención este reportaje de José Miguel Hidalgo. Romy Solís ha dedicado casi toda su vida laboral a un banco. El 2004, siendo tan solo una universitaria, empezó a trabajar como cajera de Scotiabank. Año a año fue superándose y logró ser seleccionada como una de las colaboradoras becadas para seguir posgrados pagados por el banco. Una trabajadora ejemplar que conocía todos los puestos. 17 años, sin faltas ni quejas. Pero hace 3 años decidió dedicarle más tiempo a su familia que al trabajo que tanto amaba. Renunció, pero le costó mucho tomar esa decisión. Sin embargo, seguía siendo cliente de la empresa que por años le dio un trabajo, hasta que el 3 de noviembre de 2022 empezó a vivir la peor experiencia de su vida. Me levanto y veo mi teléfono y tengo 2 mensajes. Uno de texto en el que me dicen que mi cuenta ha sido bloqueada y que llame a la banca telefónica.
y un correo electrónico donde me mandan unos contratos en blanco de un préstamo extralínea que supuestamente yo saqué. Ese día, al despertar, vio en su celular un mensaje. Su cuenta se había bloqueado, pero al llamar al banco le dicen que horas antes, durante la madrugada, habían pedido un préstamo por la banca virtual de Scotiabank. Es decir, mientras dormía, transfirieron a otras cuentas un préstamo de 70.000 soles que asegura nunca pidió. Pero pensé todavía que era un error. Le digo, ¿a qué corresponde esto? Ay, me dices un desembolso. Le digo, ¿de cuánto? De 70.000 soles. Casi me da infarto. 70.000 soles, le digo, ¿y la plata? ¿Dónde está la plata? ¿No, está ahí? No la tienes, me dijo. Inmediatamente, cuando ha habido este préstamo virtual que le han dado clic y lo han puesto en mi cuenta de sueldo, sin firma, sin huella, sin rostro y sin la más mínima firma ni siquiera de prevención de lavado de activos, han disparado este dinero a dos cuentas. 35.000 para una y 35.000 para otra. Al llamar al banco, intenta advertir que nunca pidió ese préstamo, pero eso no era lo más escandaloso. Una de las cuentas que recibió el dinero, en apenas minutos, ya había derivado esa plata a otras cuentas en montos de 1.000 soles por cada depósito. Esas dos mujeres han abierto las cuentas específicamente para recibir el dinero. Pero eso es muy extraño, ¿no? A toda lógica, no tienes que ser un banquero para darte cuenta que es un movimiento completamente raro e inusual. Bloqueo a las dos. ¿Ya? La de 35.000 todavía tenía el dinero exacto, así que se lo bloqueé, se lo congelé para que no lo mueva. Y a la otra, al bloquearle, solamente le bloquean 12.000, porque los 23.000 soles restantes ya estaban transferidos en 23 transferencias de 1.000 soles cada una a otro banco, que es raro también. Romy conoce sobre banca y sabía a quiénes debía llamar para frenar a los suplantadores. Quería evitar que el dinero transferido a esas dos cuentas sea retirado. Este trámite lo hago yo, porque yo he trabajado en la banca. Yo sé que debo hacer esos bloqueos. Cualquier cliente mortal que está a pie no lo sabe y lo estafan de lo lindo. Tenía la alerta del banco. Logró congelar uno de los depósitos. Sabía que los números de cuenta que recibieron el dinero habían sido creados ese mismo día. Es decir, tenía todas las pruebas para demostrar que ella nunca pidió ningún préstamo ni transfirió el dinero a personas que no conoce. Por eso presentó el reclamo para que durante 40 días el banco pueda investigar. Sin embargo, en menos de un día le dijeron una frase muy repetitiva en estos casos: no procede. En 24 horas no proceden, es tu clave, son tus cuentas, o sea, asume tú tu deuda y págala. Pero te hemos hecho el favor de extornar 35.000 soles. El banco, es decir, el importe de una de las mujeres a las que yo le bloqueé la cuenta, a la que yo solicité bloquear la cuenta. El banco no lo ha hecho a voluntad, eso es gestión mía, que me sé los procesos. Yo he hecho el proceso para que le detengan. A ver, para entenderte bien, es decir, el banco te dice que todo fue ok, pero te devuelve el dinero. O sea que para el banco, si está todo conforme, yo me llevo a mi casa 70.000 soles, luego he regalado el dinero y ellos, aparte de altruistas, me van a dar 35.000 soles más. ¿En qué cabeza? Es decir, le devuelven la mitad de los 70.000 soles, pero dicen que no procede reclamo porque, según su departamento de tecnología, como muestran estas capturas de pantalla, el préstamo fue solicitado a través de su celular y por el aplicativo móvil, el cual solo se abre con su huella dactilar y reconocimiento facial. Pero allí se entera de algo que desconocía. Según los datos que aparecían en el banco, ella se había afiliado al sistema de biometría mediante un celular de marca iPhone, tal cual muestra la captura de pantalla. ¿Cuál era el problema? Que ella no tiene ese modelo de celular. Empecé con los problemas económicos. Yo, de la invalidez que todavía no estaba saliendo, decaí. Me puse una piltrafa, bajé 50 kilos 300. Emocionalmente estaba tratando de tener un soporte con mi psicólogo. Fueron muchas cosas que creo yo que nadie debe de permitir. Un daño de este tipo, nadie lo debe permitir jamás. Romy estaba muy afectada y entró en depresión.
Una mujer acostumbrada al orden, de un momento a otro estaba en el sistema de riesgo financiero por un préstamo que asegura nunca pidió. Tenía todas las pruebas, pero el mismo banco que devolvió la mitad del préstamo le seguía negando el reclamo. No solo ellos, Indecopi Chiclayo también se pronunció a favor del banco. Estaba furiosa con Scotiabank al recordar lo que vivía pese a todos los años que trabajó para ellos. Por eso decidió presentar otro reclamo y en esta nueva respuesta encuentra un dato trascendente. El banco le repite que debe pagar la deuda porque sí solicitó el préstamo desde un celular. Cuando adjuntan el IP desde donde se solicitó el préstamo, se da cuenta que el número verificador que marca la ubicación del aparato figuraba fuera del país. Es un maltrato. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas? ¿Por qué nos obligan a llegar a hacer procesos tan largos? Si bien la Fiscalía me ha apoyado, sus procesos son largos, son cansados. ¿Crees que bastaba con que reconozcan su error? ¿Qué les bastaba? Con que lo vean. Lo habían reconocido desde un inicio. Yo quiero saber si ellos dicen que para una investigación de 30 días o 40 días, ¿cómo hicieron para investigar tanto en 24 horas? Era insólito. Tenía todas las pruebas y nadie le creía. Así que decidió llevar la denuncia ante la Fiscalía y también apeló la resolución de Indecopi Chiclayo para que esta vez la sede Lima sea quien tome la decisión. Hace tan solo unos días, el Tribunal de Apelaciones de Indecopi se pronunció y concluyó que Romy no podía estar en dos lugares a la vez para pedir un préstamo desde el extranjero con un celular que nunca tuvo. Por eso, según esta resolución, declaró fundada la denuncia contra Scotiabank y sancionó al banco con 11 UIT por la atribución indebida del préstamo y otras 11 UIT por la autorización indebida de la operación. Yo quiero saber por qué en 17 años a mí no me pasó esto y por qué cuando salgo del banco pasa. ¿Le ha pasado a otros ex trabajadores de Scotiabank? Mira, yo no tengo la autorización para decirte los nombres de las personas, no tengo la autorización. Pero sé de primera fuente, o sea, no me han contado, no me han dicho a mí directamente que hay dos personas más a las que les ha ocurrido, son dos personas que ya no trabajan tampoco. Una tenía más de 10 y la otra tenía más de 20 años. ¿Dónde? En el banco, en el Scotiabank. En 10 años nunca le pasó y ahora le pasa. Y a la otra persona en más de 20 años nunca le pasó y ahora le pasa. Lo grave de todo esto es cómo otras personas lograron vulnerar los correos del usuario y activar un sistema biométrico sin alertar al cliente. Todas esas cosas las he gestionado yo porque yo me sé los procesos. Si yo fuera un mortal más, un cliente más de miles que hay en la calle, que no se saben esas cosas, ya estarían pagando con intereses o despedidos de sus trabajos. Por estar mal calificados, han podido perder trabajo o estarían pagando una deuda que ellos no han hecho. Hay cantidad, estoy segura, hay cantidad de esas personas que están por ahí. Pedimos la versión del banco Scotiabank desde el jueves 27 de junio. Nos prometieron enviar un comunicado el viernes 28 a las 5 de la tarde, pero finalmente no lo hicieron. Romy no abandonó su reclamo y recurrió a todas las instancias posibles. Hoy ha conseguido una resolución a su favor en Indecopi Lima, pero aún está a la espera de lo que resuelva la Fiscalía de Lambayeque. Ya lo sabe, básicamente es estar atento a los mensajes extraños, comunicarse inmediatamente, acreditar que no se han realizado las operaciones y a veces tener que luchar hasta el final como esta persona. Pero sinceramente los bancos deberían revisar este sistema de otorgar préstamos en medio de la noche sin la posibilidad de que la persona haga una reiteración de que es ella la que está pidiendo el préstamo, porque son muchas las personas, lamentablemente, que se dedican a hacer este tipo de estafas. Recibimos todo el tiempo noticias, denuncias de este tipo y, bueno, pues lamentablemente no se puede ser tan confiado en nuestro país y, por lo tanto, los bancos podrían también ser más estrictos a la hora de otorgar estos préstamos.